Pues muchas gracias. Y pues bueno, buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos ven de México, de otras partes de Latinoamérica. Y bueno, me gustaría saber de qué otros lugares, ¿no? Nos están escuchando. Y pues bueno, hoy agradezco la invitación que me han hecho la gente de COA y por supuesto el espacio gracias a Inteligencia Dental que nos está brindando esta oportunidad de seguirnos educando ahora con estas cuestiones de las complicaciones que tenemos por el coronavirus y las contingencias, el estar en casa, todo esto, pues bueno, es una muy buena oportunidad para seguirnos actualizando, compartir entre colegas y pues bueno, tener un poquito más de experiencia y amplitud, ¿no? En cuanto a diversos temas. Y pues bueno, hoy voy a platicarles un poquito de lo que es un sistema rotatorio eléctrico, que bueno, ahorita precisamente el tema lo pusimos así como por la precisión y la practicidad, porque en realidad nosotros queremos en el día a día estar trabajando con algo que sea lo que nosotros requerimos, que es la precisión, que es la practicidad, que es el tener que poder garantizar a nuestros pacientes que nuestros trabajos están hechos bajo los estándares de mayor calidad, con las herramientas y con los instrumentos que nosotros trabajamos al día a día. Y pues bueno, aprovecho este espacio para platicarles un poquito de mi experiencia con estos instrumentos, con estas piezas de mano, ¿vale? Ya me presentaron, muchas gracias. Ernesto Villavicencio de Guadalajara, aquí en México. Saludos a donde nos estén escuchando y viendo. Y pues vamos a comenzar. Sabemos pues que la odontología tiene ya desde los ancestros y mucho más específicamente en nuestras culturas de Latinoamérica o de esta parte del país que nosotros hemos encontrado algunos vestigios de que la civilización maya, por ejemplo, ya tenía en sus protocolos, ya sea de estética o ya sea para hacer ver a una persona, un guerrero un poquito más feroz, un poquito más eh, con el tratar los dientes, ¿no? Y pues bueno, nos hemos encontrado de que ha habido incrustaciones de piedras semipreciosas en cráneos o bueno, en dentaduras que se han encontrado en las civilizaciones. Y pues bueno, esto simplemente lo hacían con taladros improvisados que de alguna manera tenían las puntas tan duras, tan, eh, pues puedo decir finas quizá para hacer este tipo de incrustaciones que no causara ni dolor seguramente, o si lo causaba, pues bueno, los pacientes eran tan resistentes a él que solían ser acabados de tipo de piedras preciosas que podían tener incrustados en boca y que duraron muchísimo tiempo. Entonces, vemos como los taladros de cuerda que usaban con instrumentos que podían, les digo, perforar y hacer trepanaciones quizá en algunas partes de los órganos dentarios. La historia de las piezas de mano, de los motores que se han utilizado, pues bueno, son sin duda un museo, ¿no? Que pudiéramos llenar completamente con todas las actualizaciones y todos los motores, todos los pedales, todo lo que se ha tratado de implementar solamente en este rubro, ¿no? De que es la pieza dental. Vemos que había algunos que funcionaban con cuerdas, tal cual con valeros que hacían eh, con brazos rotatorios, con brazos de con estas poleas que permitían el uso de los instrumentos, que tal cual con el funcionar típico o característico de las máquinas de coser, ¿no? Que este era
el prototipo de los equipos dentales que se hacían precisamente con esta función y que, bueno, los instrumentos se hacían de alguna manera pesados, robustos, difíciles de manipular, pero pues bueno, en ese entonces lo que había era la necesidad de atender. Entonces, conforme fue creciendo la industria, conforme va creciendo la tecnología, pues fueron mejorando, ¿no? Y aquí un ligero resumen, más o menos, de lo que pude yo encontrar en la historia de las piezas de mano, que incluso nos encontramos con que ya había máquinas para fresar dientes de cuerda, que estos eran tal cual como tipo un reloj, un relojito que se le daba cuerda y duraba funcionando incluso hasta 2 minutos. Ya después se fue haciendo esto de la dinámica con respecto a los pedales y poco a poco fue, bueno, ya incluso mejorando los tipos de instrumentos con los cuales se perforaba o se hacían preparaciones que eran ya de fresas de acero, que ya tenían un poquito más de filo, que ya eran un poquito más complejas, no solamente instrumentos como para cortar y rebanar, ¿no? Pero ya había un poquito más de precisión en ese sentido. Ya para 1914, pues bueno, ya las unidades completas eran de tal cual el sillón, tal cual la escupidera, tal cual un poquito más del manejo, porque en fotos antiguas, no sé si lo han notado, el barbero era el lugar donde se hacían los estadios como para tratar a los pacientes, porque la silla de barbero siempre ha sido como el prototipo de la unidad dental que podían reposar a gusto el paciente, podía estar por ahí unos minutos como para hacerle a la altura del operador, poder trabajar la cuestión dental ahí. Ya para 1936, pues bueno, había máquinas que superaban ya las 3000 revoluciones por minuto. Imagínense, para ese entonces, pues bueno, ya de pasar de un torno de pedal a tener algo ya con 3000 revoluciones por minuto, pues bueno, ya era un gran paso. El sentido de ir mejorando, pues bueno, también las máquinas como los instrumentos, nos da que en 1945 ya podíamos contar con presas de diamante. ¿Esto para qué? Pues bueno, simplemente se vio que el diamante tenía mayor posibilidad de tallar el diente, el esmalte y causar menor daño a los tejidos quizá que no tuvieran que sufrir, ¿vale? Para los 50 ya existían máquinas que llegaban a los 250,000, perdón, 25,000 revoluciones por minuto. O sea, ya en los 50 ya teníamos 25,000 revoluciones por minuto. Estamos ya en un paso de partir de ahí de la odontología un poquito más a la estética, a la restauradora de alguna manera, con el sentido más de no solamente reponer piezas dentales, sino ya tener un poquito más de conciencia con respecto a la estética. Por ahí ya de los años 60, perdón, el 57, ya que se fue revolucionando todo esto, pues bueno, se vio que el aire era un buen amigo con respecto a la dinámica de las piezas de mano y pues de ahí se comenzaron a elaborar las turbinas impulsadas por aire, que esto pues bueno, hasta ahora que se siguen trabajando todavía, es como nuestro compañero de batalla, ¿no? Que hemos tenido desde tiempos, yo recuerdo en la universidad que estábamos estudiando, pues bueno, nuestra pieza de mano era indispensable tener funcionando un compresor, porque en ocasiones que no había aire, pues bueno, decías, le voy a platicar unos chistes al paciente para mientras nos llega el flujo, ¿no? Ya para los 60 comienza la revolución justamente del perfeccionamiento de estos motores ya con la dinámica y propulsión por aire. Poco a poco ha ido evolucionando esto. Miren, esta es la de cuerda, que les decía que tal cual, un mecanismo que se daba cuerda y pues bueno, la pieza de mano ya podía funcionar. Era seguramente pesado o quizá algo
tipo incómodo para algunas situaciones. Nosotros en la actualidad, pues bueno, tenemos ya distintas, tanto marcas, casas comerciales, como tamaños, como diferentes posibilidades de trabajar, ¿sí? Yo recuerdo que nos decían que para practicar, para trabajar, para poder tener una muy buena curva de aprendizaje, pues bueno, teníamos que contar con una pieza que fuera guerrera, ¿no? Que tuviera como para darnos muchos pacientes como para poder tener ese aprendizaje. Pues bueno, con respecto a esto, la precisión que necesitamos, nosotros tenemos que, debemos tomar en cuenta muchos de los factores que son eh, para rehabilitar, para simplemente reponer piezas, para eliminar restos de caries, para dejar muy bueno el tejido que todavía queda sano, pues bueno, necesitamos contar con esa precisión. Y bueno, dependiendo de la material o de la técnica que querramos nosotros trabajar o restaurar, pues bueno, debemos de seguir ciertos parámetros, ¿no? Como pudieran ser en las carillas dentales, pues bueno, ciertos calibres en zonas de interés, que pudieran ser los tercios, ya sea cervical, medio, incisal, y también, ¿por qué no tener esa precisión en los contactos proximales? Porque muchas veces trabajamos muy bien nuestros calibres, pero por ahí podemos dejar algunos bordes que pudieran ser incómodos tanto para el momento de la impresión y como el posterior restaurado. Entonces, todo esto necesita cierta precisión, les digo, independientemente del material, el calibre, la resistencia que tenga cada material, necesitamos justamente eso, que tengan esa precisión nuestras preparaciones. Dependiendo, les digo, la técnica, dependiendo de los materiales, dependiendo la técnica adhesiva, dependiendo de todo esto, pues bueno, debemos de tener esa conciencia de la preparación. Con respecto a incrustaciones o inlays, onlays, esto debemos también tener en cuenta las profundidades, las medidas y todo lo que es con respecto a el material a restaurar. Por supuesto, también ver si va a ser una técnica directa o indirecta para tener en cuenta si va a ser una preparación expulsiva o retentiva. Y por supuesto, esto precisa lo que estamos hablando, de cómo necesitamos conocer esos espesores, esos calibres, esas profundidades para que nuestra fresa nos responda, pero gracias pues a nuestra pieza de mano. Que si vamos a hacer un chaflán, un hombro acentuado, un hombro recto, pues todo esto debemos tener esa conciencia de la precisión que requiere todo esto. Y más pues cuando tenemos que hacer una impresión, ya sea con materiales elásticos o una impresión digital, un escaneo, pues bueno, también es muy notorio en ocasiones cuando tenemos que repreparar o hacer un acentuado de ciertos márgenes, ciertos bordes. Sin duda, también para preparar coronas hay que ver, les digo también, el material a restaurar, con qué vamos a cementar, todo esto, para saber entonces qué precisión necesitamos nosotros para cuando estamos preparando. Que si vamos a restaurar con un laboratorio convencional, análogo, o que si nos van a hacer el trabajo de manera digital con un sistema CAD/CAM, pues bueno, todos esos factores serán cruciales cuando estamos nosotros preparando en boca para pensar en cómo es que nuestra restauración va a ser elaborada, si va a ser hecha bajo una circunstancia de prensado, de inyectado, de encerado, colado, todo esto, o si va a ser una manera digital para tener en cuenta cómo es que va a fresar ese mecanismo, ese
esa CAD-CAM para tener entonces en cuenta nuestros bordes redondeados o perfiles bien definidos para no tener problemas con los sobrefresados. Pensando entonces que si nosotros hacemos una preparación con bordes tan finos, nuestras máquinas de fresado, incluso algunas que llegan a tener fresas extra finas, pues bueno, para asegurarnos que tenga el asentamiento perfecto, lo que hacen es sobrefresar, ¿sí? Dejan hueco para que baje la preparación, para que entre bien, que esté bien sellado, pero pues bueno, si lo viéramos nosotros por dentro, muchas veces vemos estos huecos que nos están quitando tanto calibre de material como posiblemente resistencia, ¿sí? Entonces hay que pensar en eso también cuando nosotros querramos trabajar una preparación, ver cómo la vamos a elaborar para no tener estos problemas. En mi experiencia, y les voy a platicar ahora de esta nueva generación de micromotores, que es la NSK, la NLX Nano, que esta es propulsada por aire, pero a la vez tiene un mecanismo eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que no depende completamente de mi unidad, porque tiene un mecanismo precisamente eléctrico que puede ayudarnos a variar las velocidades, que pueden ir desde las 1000 revoluciones hasta las 200,000 por minuto. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues bueno, a tener una precisión para el momento que nosotros queremos hacer desgastes. ¿Cuántas veces no hemos batallado con el pedal, sí, que nos da una propulsión y que si le apachurramos muy poquito, que si nos da una velocidad, que si estamos apachurrándole más, nos da otra, que si está bien calibrado nuestra presión de salida de aire hacia nuestra pieza de mano, que si las 30 libras, que si los 5 bares, que si, bueno, todo esto. De esta manera, este es un control al cual se le conecta tal cual la salida de agua de nuestra pieza de alta y esta se encarga entonces de dar el banderazo para que funcione este motor, ¿sí? Ya se pone el contraángulo de diferentes tamaños, diferentes velocidades incluso de rotación para poder trabajar. Es un sistema eléctrico que se conecta, les digo, a la unidad y nosotros damos el comando gracias a nuestro pedal. Pero si apachurramos poquito, si apachurramos mucho, este comando le está dando la velocidad ya que yo le programé, ¿sí? Además, pues que este cuenta con una luz LED que nos ayuda precisamente para ver en boca. Muchas veces los reflejos de nuestro espejo, los reflejos de nuestra lámpara, incluso hay lupas o aditamentos que nosotros utilizamos que traen luz, pero bueno, no los podemos enfocar del todo como estándolo haciendo con una pieza de mano que tiene esa dirección justamente de luz, que es donde estamos preparando, ahí estamos viendo nuestra luz LED. Y es una luz LED cómoda, es una luz LED blanca que en fotos más adelante lo van a ver, que no cansa, no fatiga como estas luces halógenas que a veces hemos visto en otros instrumentos. Con respecto eh, lo que es importante en nuestra odontología es cuidarnos a nosotros como a nuestros pacientes, pero más que nada es evitar la contaminación auditiva. ¿Cuántas veces no hemos visto que ya una pieza de mano comienza a hacer ruido y decimos, uy, ya, un valero, uy, ya esto, uy, hay que aceitarla, uy, esto? Pero quizá la pieza de mano siempre tuvo ese sonido, ¿no? Por ahí en bibliografías me encontré esto, que el límite sonoro llega hasta los 30,000 Hz, hablando de números, pero aterrizándolo un poquito más para hacerlo más entendible, en los decibeles.
El humano, el oído humano, llega a ser perceptible de los 40 decibeles a los 120. Los 120 decibeles, estamos hablando que ya es un límite en el cual pudiera ser más allá de los 120 decibeles, algo doloroso o incluso fatal para el oído, ¿sí? Más o menos como para saber de qué estamos hablando es esto. Imagínense que están en una zona de lanzamiento de cohetes, que claro, pocas veces nos va a tocar, ¿verdad? Pero estamos sin protección auditiva. ¿Qué quiere decir? Que por ahí ya el nivel sonoro sería de 180 decibeles. Y estamos hablando de que el efecto sería, pues bueno, la pérdida del oído, ¿sí? Una otitis, un daño al oído. En una pista de aviones, tal cual, 140 decibeles, lo mismo, o sea, sin protección pudiera ser doloroso, quizá no un daño permanente, pero sí una complicación ahí. Más o menos un trueno tendría unos 130 decibeles, pero bueno, ¿cuántas veces hemos estado tan cerca de un trueno que percibimos una sensación de un ruido muy fuerte? Pero pues bueno, a menos que nos caiga a 30, 40 metros de distancia ese trueno, pues vamos a percibirlo de tal manera con ese nivel de decibeles. Por ahí, por ejemplo, un martillo neumático, cuando pasamos en una calle que están haciendo una reparación con el concreto, pues bueno, escuchamos unos 110 decibeles aproximadamente, que puede ser fuerte para el oído. Ese es, en realidad, ¿qué hacemos? Nos molesta, ¿no? Y, por ejemplo, un secador de cabello, teniendo en cuenta que serían como los 80 decibeles, ¿qué es? Bueno, molesto. Simplemente cuántos minutos tarda una persona, una chica o alguien con un secador de cabello, un par de minutos y listo, ¿no? Que puede ser sí molesto porque son 80 decibeles, pero por ahí no llega a ser dañino. Una cabina de radio. Estamos hablando de que están cubiertas por material aislante, las paredes, quizá los escritorios, las sillas, todo eso. Entonces, tienen este porcentaje de hasta los 20 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que es muy silencioso. Para el humano, 10 decibeles sería apenas audible. ¿Qué quiere decir? Que es, no sé, estar casi en una zona en la que no hay autos, en la que no hay una zona despoblada quizá, donde no podemos más que escuchar el, el, el viento, un poquito de ello. Entonces, eso es más o menos como lo puedo yo eh, poner en comparativa. Pero fíjense bien, la cantidad emitida por de decibeles por una pieza de manos en la consulta dental no debe ser mayor a los 85 decibeles según la norma oficial mexicana. Esto está publicado en el 99. Por ahí no pude encontrar algo más nuevo, pero pues ya nos da una pauta. 85 decibeles, si lo estábamos comparando con un secador de cabello, ya era molesto. Ahora, 85 decibeles, rebasando esto, pues bueno, puede ser mucho más molesto e incluso generar problemas de salud. Por ahí mencionaban sobre la presión arterial, sobre cuestiones de esto que puede llegar a complicar. Imagínense un trabajo de 8 horas. Claro, no estamos trabajando con la pieza de manos las 8 horas, pero sí el constante trabajar con una pieza de manos que sea muy ruidosa, pues bueno, nos puede afectar. Esto mencioné de la fracción de los riesgos profesionales. Por ahí hicimos algunas pruebas sencillas, muy, muy, muy prácticas con una aplicación de el celular, el móvil, que pudimos medir el, el ruido que hace nuestra pieza de mano. Y pues bueno, nos encontramos que la NLX Nano no llegaba ni a los 60 decibeles, tenía un promedio de los 58, 53, que bueno, esta captura que hicimos de la aplicación, que eran los 54 decibeles, comparándolo, el mismo aplicación nos dice que es más o menos como el volumen de una conversación, ¿sí? Entonces, pues bueno, este sonido, y yo lo percibí más en realidad por el flujo de agua, no tanto por el ruido del motor,
sino más bien el flujo de agua es el que es, para mi percepción, la que genera este nivel de decibeles. Por ahí comparamos algunas otras que llegaban hasta los 64 decibeles, los 59, y bueno, estamos hablando de que ninguna llega siquiera a los 80, pero sí tener en cuenta que mientras mejor esté el estado de nuestra pieza de mano, mientras esté lubricada, mientras hayamos dado nuestros mantenimientos, pues bueno, podemos tomar en cuenta que nuestros decibeles serán menores. ¿Y esto para qué? Pues pensando en que nosotros trabajamos con esta pieza de mano, que sea menos incómodo, ¿no? El estar trabajando con esto. Por supuesto, también para nuestros pacientes. Con respecto al flujo y la desinfección, ¿qué hay en este sentido? Pues bueno, se dice que una pieza de mano debe tener buen flujo, ¿sí? Que el agua debe llegar a la punta de la fresa y que debe estar entonces de esa manera bien enfriado nuestra punta o nuestro instrumento de desbaste. Pues bueno, hay que verlo bien. En este artículo que me encontré que decía haz tu agua segura en odontología, me encontré que por ahí se había hecho reporte de algunos agentes patógenos en las instalaciones, tanto en las mangueras de flujo de agua eh, como en las salidas del drenaje. Hablando esto, 2016, imaginen, ahora con esta cuestión que estamos viviendo del coronavirus, de otros agentes patógenos o virales que estamos nosotros tratando de lidiar en este momento, pues bueno, hay que tener en cuenta eso. Por ahí se encontraron pseudomonas, se encontraron legionelas, algunos agentes de tipo micobacterias, simplemente hongos y protozoos que se encontraron por ahí en esas piezas de mano, en esos conductos de esta unidad dental y bueno, de algunos otros que se estudiaron en hospitales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La norma oficial, y regreso, porque esto es con lo que estamos trabajando nosotros aquí en México, seguramente en otros países tienen distintos lineamientos, distintas reglas, pero nosotros podemos ver justamente aquí. Fíjense lo que dice la del 2015. Teóricamente existe la posibilidad de transmitir ciertas infecciones a través de la pieza de mano, por lo que es obligatorio su desinfección con soluciones o la purga entre paciente y paciente. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, esto nos recomienda que entre paciente y paciente nosotros hagamos la purga de nuestra pieza de mano, de nuestra jeringa triple y hagamos esta limpieza. Pero ojo, es necesario y obligatorio a partir, miren, de aquí del 2000, que estas piezas sean obligatoriamente esterilizadas o utilizar piezas de mano desechables. Bueno, ¿cuántas veces nosotros nos hemos topado de que tenemos un paciente y luego otro y luego otro y no nos damos más que a la tarea de limpiar por superficie el, el, la pieza de mano, el contraángulo, el escáler, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y mucho más ahora que tenemos la propagación o la posible reinserción de estos virus como el coronavirus que estamos tratando de lidiar con ello, ¿no? Aquí es donde entra la magia, o bueno, lo bien pensado de los equipos que debemos de tener en cuenta y es simplemente una válvula de no retorno. ¿Qué quiere decir? Esto es una válvula, no es una simple válvula check, es una válvula que nos ayuda a que nuestro flujo de agua no regrese al sistema, que no se regrese tanto a la misma turbina como al sistema de llenado de agua. Esto precisamente para evitar la contaminación interna. Hay que verificar que nuestros equipos tengan esta válvula de no retorno.
bonita la irrigación, debemos de pensar en ella, pero también ser conscientes de que debemos de autoclavar, debemos de esterilizar, ¿sí? Y que nuestras piezas de mano, nuestros instrumentos de trabajo tengan los materiales adecuados, las posibilidades de hacer esta limpieza, de autoclavar, para preservar tanto la salud de los pacientes como nuestra propia salud, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, piezas de mano se puede uno encontrar en el mercado infinidad de piezas de mano y baratas. O sea, se pueden encontrar chinas, se pueden encontrar de todo tipo de piezas de mano, pero hay que tener en cuenta esto, que sean de un material capaz de ser limpiado bajo esterilización, capaz de no oxidarse y que también tenga esto que les digo, esas posibilidades de tener esa válvula de no retorno. ¿Serán en realidad estas piezas que cuestan menos a veces de 20, $25 de autoclavarse, de esterilizarse adecuadamente? No sé, yo lo dudo, por eso es que las compañías invierten tanto en sus materiales, en sus estudios, en sus... Eh, que es mejor confiar en un material que está aprobado, que está certificado y que nos puede dar esa confianza. Materiales tal cual como los elaborados para estas piezas de mano, estos contrángulos, que son perfectamente esterilizables. Nuestro autoclavado de 135 grados, vapor a presión, listo, lo podemos meter y no hay ningún problema. Claro, habrá que purgar, habrá que limpiar de alguna manera antes de meter al esterilizador, pero estamos confiados de que no va a sufrir, de que no va a tener daños este equipo, porque los materiales están aptos para ello. En cuanto al flujo, nosotros queremos que nuestras piezas de mano le llegue el agua a la punta de la fresa. Y es lo que necesitamos, ¿no? Mantener irrigado y frío el instrumento rotatorio, o más bien la fresa que va a hacer el desbaste. Entonces es ahí donde entra la capacidad de flujo de nuestras piezas de mano. Tenemos nosotros entonces que pensar que si una fresa está bien irrigada, pues quiere decir que está debidamente enfriada, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando. Hay piezas de mano que te aseguran hasta los 50 mililitros de agua por minuto, pero no quiere decir que esté específicamente dirigida en el punto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy, sí, echando un chorro de agua, pero posiblemente no está bien focalizado ese flujo de agua, ¿sí? Hay que pensar en los flujos que sean bien dirigidos, que sean optimizada el enfriamiento nuestra fresa para poder entonces así tener la confianza de que nosotros no vamos a hacer un daño mayor al que ya tiene ese diente o que no vamos a sobrecalentar la superficie que estamos nosotros tallando, ya sea un material de restauración, cerámico, disilicato de litio, circonio, lo que sea, para no sufrir cambios en su dimensión. Este ejemplo yo lo pongo simples piezas de mano que sí, la puntita de la fresa está irrigada, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tengo una cavidad así, donde mi pieza, una vez que la someto, el flujo de agua ya no le llega, ya no corre precisamente a la puntita, a la fresa? Entonces, ¿esto qué pasa? Que va a sufrir calentamiento. Seguramente sí cae agua, el flujo es de hasta 50 mililitros, claro, pero no bien dirigido. Fíjense dónde está chocando.
Entonces hay que pensar en esto también. Hay piezas de mano que sí pueden tener 2 o 3 flujos de agua, pero hay que pensar en que estén bien dirigidos. Miren cómo incluso piezas que pueden ser de muy buen uso. El chorro, como en una situación así, el chorro no llega a la punta activa donde nosotros queremos, incluso retorna o se va. Sí, claro, se alcanza a mojar, les digo, pero no donde nosotros necesitamos. ¿Qué hay con puntas? ¿Qué hay con piezas de mano como esta? Les digo, la NLX Nano, que nos llega el flujo. Son cuatro chorros de agua y que nos llega directamente a la punta donde nosotros queremos, incluso estando bajo esta circunstancia, el flujo de los 4 chorros de agua nos puede llegar a irrigar perfectamente. ¿Qué hay con las piezas largas? Con las fresas largas, mejor dicho. Pues bueno, también lo mismo, queremos irrigar toda la fresa, pero en ocasiones las fresas largas, el chorro, les digo, por más flujo que tengamos, no puede llegar a ser bien irrigado sobre toda la fresa. Hay que pensar en eso, hay que saber que también nuestras fresas largas sufren calentamiento quizá en la punta y no les alcanza a llegar el flujo de agua del todo. Vamos, lo que les digo, este flujo, esta presión, esta dirección del agua de esta pieza me ha gustado mucho por eso, porque pensando en fresas cortas, en fresas largas, en estas cavidades de tipo difíciles de acceso, pues bueno, toda nuestra punta está irrigada, está mojada, tenemos que nuestra fresa puede llegar a ser enfriada correctamente. ¿Qué hay con respecto al desgaste y el detalle de nuestras piezas de mano? Pues bueno, simplemente si tenemos una buena irrigación, si tenemos eh, poca vibración en nuestra pieza, si tenemos un buen torque, si tenemos una velocidad, si tenemos velocidad de nuestra pieza de mano, pues bueno, lo que podemos hacer es tener en cuenta esto, ¿sí? El flujo de agua, el torque, la velocidad, podemos en esta pieza podemos variarla, podemos cambiarla, pero estamos teniendo la certeza de que la fuerza siempre va a ser la misma. Y aquí les pongo un simple ejemplo. Este diente se talló con diferentes piezas. La de mano izquierda es la NLX Nano y la de la derecha es una convencional. Las dos se hicieron con la misma fresa, pero observen cómo el detalle, el tallado, lo que quería yo hacer era tallar, simplemente tallar, desgastar. Y fíjense cómo el trazo justo de la fresa se nota cuando lo hicimos con un torque y con una velocidad que estaba controlada. Y cómo con una pieza que es neumática simplemente de aire, no podemos tener esa certeza de ese tallado. Pero fíjense cómo, a pesar de que es la misma fresa, tenemos distinto el marcaje del grano de la fresa de diamante. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, la fuerza de tallado es distinta, ¿sí? En las dos turbinas. Por aquí me encontré también otros artículos que hablan sobre qué tan amigable sería lo eléctrico en la clínica dental, ¿no? En la práctica. Y ellos hicieron una comparativa con diferentes piezas, con diferentes turbinas, tanto eléctricas como de turbinas de aire. Y lo que dice simplemente es que la elección de la pieza de mano para la odontología restauradora depende en parte de la naturaleza del tratamiento planeado y la experiencia del dentista. Más la odontología restauradora pudiera llevarse a cabo ya sea con un rotor de pieza de mano de aire o eléctrico. ¿Qué quiere decir? Ahí está diciendo, bueno, cual sea tu elección. Pero hay que tomar en cuenta, dice, para el uso de una pieza eléctrica, las siguientes consideraciones. Cuando
hay peligro de sobrepreparación o sobretallado, como en una carilla de porcelana o preparación de una cerámica inlay, donde el esmalte se adelgaza, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, tener cuidado con la velocidad y el torque, porque si nosotros estamos con una pieza de mano neumática y queremos solamente hacer ciertas fuerzas, pues bueno, el controlarlo con el pedal simplemente puede llegar a ser complicado. ¿Qué más? Cuando se requieren detalles finos y cuando se requiere para eliminar cerámicas defectuosas o restauraciones metal cerámicas sin riesgo de estancamiento de la pieza de mano. Ojo, aquí dice, como alternativa al motor de aire. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos desgastando, quitando una corona metal cerámica? Ya desgastamos, hicimos un corte en la cerámica, pero cuando llegamos al metal, se atora nuestra pieza de mano. Entonces, ese es un riesgo que debemos nosotros tomar en cuenta para la elección de nuestra pieza de mano. En este sentido, cuando necesitamos mucho detalle, yo trabajo con la odontología digital y para mí es importante el detalle en la preparación. ¿Por qué? Porque el escáner, los sistemas de CAD magnifican estos errores, estos detalles que tú puedes tener y incluso algunos te lo corrigen, te dicen, por aquí puedes tener una falla, por aquí puedes tener un error. Entonces, esto es un simple ejemplo que les voy a mostrar de cómo con un tallado convencional, un tallado con una pieza de mano, pues puedo decir una turbina de aire, nos da este efecto. Y fíjense cómo la preparación una vez escaneada, cómo el escáner detecta mis márgenes automáticamente, pero lo hace de manera, pues fíjense cómo como cortada, como en realidad no muy continua, como estos eh, desperfectos, ¿sí? Del tallado. Justamente por eso, porque no se pudo controlar esa precisión que requerimos, que nosotros estamos necesitando. En lugar de esto, pues bueno, yo estoy prefiriendo usar las piezas de este equipo para los contraángulos de la NLX, ¿no? Justamente para esto, para el detalle, para tener esa precisión, ese torque, esa velocidad que yo necesito para no estar haciendo cortes y estar haciendo escalones en nuestras preparaciones. Además, fíjense cómo la luz, cómo me permite a detalle ver dónde estoy. Fíjense cómo una vez que se prepara con la pieza, la NLX Nano, como ya el software me detecta más homogéneo nuestro escalón, nuestro hombro, precisamente por eso, porque fue más detallado, fue más preciso, fue justamente eso que necesitamos. ¿Para qué? Para cuando vayamos a hacer nuestra restauración, pues bueno, tenga menos cortes, menos problemas de asentamiento y por supuesto mejor el sellado, ¿sí? Esto es lo que buscamos precisamente para que nuestro hombro, nuestra restauración quede bien sentada, bien ajustada. Esta es una técnica que yo le aprendí al doctor Vinicius Lino, que fue publicado por el señor Daniel Carmona en este libro Protocolos en el 2009. Y esta técnica yo la hago muy, muy común, muy, muy habitual, pero pues bueno, les quiero ejemplificar cómo. Él simplemente explica, cuando quieres hacer un calibre de una preparación, en este caso es una carilla, ve el calibre de tu instrumento de tallado. O sea, si yo necesito hacer un desgaste de 2 milímetros o de 1 milímetro o medio milímetro, yo voy con mi fresa, la mido, en este caso es 2 milímetros, voy a la pieza que quiero desgastar y tallo. Fíjense cómo justamente
estos 2 milímetros que me mide la fresa, yo le voy a desgastar lo que mide el vástago. Entonces, esto me va a dar el tope para cuando yo estoy desgastando, este vástago de la fresa me va a dar el tope. Entonces yo ya estoy teniendo una homogeneidad de superficie. Para entonces hacer un desgaste, se marca justamente lo que yo quiero desgastar y se pinta. Esto para una vez que yo quiero homogenizar la zona, de que yo quiero desgastar de una manera más uniforme, pues bueno, ya me queda este rastro justamente para no desgastarlo de más, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar justamente a el siguiente paso, que sería mi toma de impresión, y ver con respecto a lo que yo había diseñado, a lo que yo había planeado en mi encerado, tener una homogeneidad de superficie, ¿sí? Ese milímetro o milímetro y medio que yo requería. Casos como este, se hace similar, se restauran con, de manera CAD-CAM, y fíjense cómo es el tener que precisar de estas detalles de las piezas de mano para ellos, ¿sí? Imperceptibles las preparaciones, por supuesto, bien sellado. Y pues bueno, por aquí una cosita que nos han, que nos han, que nos han hecho llegar, y que nosotros somos dentistas, somos ingenieros, somos artistas, tal cual el Doctor Engineering and Artist nos da esta combinación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vemos por la salud, pero también tenemos que pensar en aspectos de, tal cual como dice, ingeniería, saber cómo van a funcionar las cosas o cómo pueden ser mejor. Y al final, pues bueno, ser artistas, ¿por qué? Porque nosotros queremos que nuestro trabajo sea imperceptible. En muchas ocasiones tenemos que hacer una sola restauración y queremos que quede impecable, que no se note que se hizo algo. Y ese es un trabajo que nosotros podemos hacer en conjunto con el laboratorio dental, por supuesto, pero hay que tener ese toque de artista para nuestra ontología. Y esta frase la tomé del jugador Lionel Messi. Dice: el talento y la elegancia no significan nada sin rigor y precisión. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, mucho. ¿Por qué? En el fútbol, como él lo menciona, se necesita esa precisión, pero esa precisión se llega a base de la persistencia, de la práctica, del entrenar, del día a día, ¿sí? Por eso el rigor. Nosotros en la odontología buscamos eso, buscamos el talento, la elegancia en nuestras restauraciones, en nuestra odontología. Y pues bueno, ¿qué quiere decir? Que si no tenemos el rigor, si no tenemos los conocimientos, si no tenemos los instrumentos adecuados, esa precisión se llega a perder o llega a ser, no puedo decir poca, pero sí eh, pudiéramos tener algo un poquito más de lo que esperábamos, ¿sí? Menos de lo que esperábamos, perdón. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, que nuestras herramientas de trabajo, nuestra práctica diaria y nuestro rigor en el sentido de estar actualizándonos nos puede llegar a dar ese talento y esa elegancia que buscamos en la odontología. Así que eh, por aquí andamos. Les comparto cualquier duda, cualquier cosa, cualquier comentario. Estoy aquí en mi correo electrónico, en Facebook, por supuesto, y el Instagram, que pueden ustedes visitar para ahí conocer algunas de las cosas que podemos compartir. Por supuesto, el Facebook, que algunas noticias, algunas cosas, algunas situaciones de cursos, de cosas que se pueden ver ahí. Los invito a que lo visiten. Así que, pues bueno,
Pueden ver ahí fotos, pueden ver novedades, pueden ver cosas que me gusta compartir. Algunas locuras, por cierto, también. Así que les invito a visitar la página. De nuevo, agradezco a la gente de COA el espacio, la oportunidad de compartirles esta experiencia que he tenido yo con las piezas de mano de su casa y también el espacio que nos brinda el equipo de inteligencia dental. Así que, pues bueno, quedo abierto a comentarios, a preguntas. No sé, por ahí me escuchas, Diana. ¿Qué tal?